más énfasis a la influenza a partir del 2009. Sí, entonces, normalmente año con año, alrededor, ahí sí hay diferentes reportes, pero alrededor de entre 10, 15 y hasta el 20% de la población se infecta. Y depende en qué época del año estemos hablando y en qué zona del planeta. Pero más o menos. Los niños es un poco más alto y los niños también tienen un cuadro un poco diferente. De ese porcentaje, alrededor de 5 millones van a tener enfermedad severa. Y alrededor de 500,000 muertes, a veces más, a veces menos. Depende mucho de la cepa que circule. ¿No? Pero, volvemos. Es una patología que se presenta temporada a temporada. Y no vamos a hablar de años porque luego se confunden, ¿no? Es por temporadas. Y la temporada de influenza normalmente para México es en los meses fríos, por ahí de octubre, finales de septiembre, octubre, hasta febrero, marzo y a veces se alarga un poco a abril. Para el hemisferio sur es más bien ¿no? de abril a septiembre, octubre. Y en zonas donde no se diferencia mucho el calor, no hay mucha diferencia de las estaciones, porque siempre hace calor, es cuando hay época de lluvia. Esa es la época de influenza. Bueno, esto es más números. Les digo que después de la epidemia de la Mexican Flu, cada vez hay más números. Swine flu. Bueno, ahorita vemos al virus, ¿no? Pero se transmite por vía aérea, por gotas. Y hay varias maneras de transmisión por vía aérea. Por vía aérea, como vimos en Epstein-Barr, ¿no? Sativa pero abundante, o moco. Por gotas, que es o por aerosoles. ¿No? La diferencia es el tamaño de la partícula. Cuando es gotas, son partículas grandes, de más de 5 micras. Entonces no vuelan una distancia de alrededor de 2 metros y caen. ¿Sí? Entonces solo los que estén en esa distancia son los que tienen riesgo. O sea, las babas no vuelan tanto cuando es en este tipo. Cuando son aerosoles, entonces sí, son partículas pequeñitas de menos de 5 micras y esas se mantienen flotando en el medio ambiente y pueden volar muchos metros. Y entonces digamos que los que están aquí cerquita de mí llegan las gotas gordas y mucha baba. Y los que están hasta allá adelante, hasta allá, ¿no? Les llegan más así como la visita. No todos los agentes se transmiten de las dos maneras, de hecho ninguno. Unos se transmiten por estas, que son la mayoría de los virus, y muy pocos por aerosoles, que es sarampión, tuberculosis, y que son los que más fácilmente se transmiten. Esos son los que necesitan realmente esos cubrebocas de alta eficiencia. Para le exageraron, la verdad no era tan necesario. El periodo de incubación es alrededor de 1 a 4 días, o sea, de que llega el bicho, 1 a 4 días en lo que se pega el epitelio, se empieza a reproducir y que empieza la sintomatología. Pero es contagioso desde antes de que empiece la sintomatología. Y en ese periodo de incubación, de 1 a 4 días, ya puede ser contagioso una persona. Entonces, pues todavía es más difícil contener un brote o una epidemia.
subes un avión, estás en ese periodo de incubación y ya es infectante. Todavía no tienes fiebre, todavía no sientes mal. Y hasta 5 días después de la sintomatología, pero estos 5 días después, pues ya te sientes mal, ya no sales de tu casa, ya es más difícil que transmitas la enfermedad. En los niños también no se sabe bien. Y sabemos que es desde antes de que haya sintomatología, pero no sabemos cuánto antes. Puede ser un día, puede ser más. Y después sí, hasta 10 o más días después de la sintomatología. Entonces los niños también es un cuadro y una fisiopatología un poco diferente a la del adulto. Las personas con inmunocompromiso pueden transmitir hasta más tiempo. ¿Sí? Aunque primero pueden tener cuadros más graves, pero si el cuadro es así banal y la pasan, pues se mantienen transmitiendo por más tiempo. Entonces pues todavía es más difícil el control. Esta sí, grábensela. No es un resfriado común. No tiene nada que ver la sintomatología y la fisiopatología con el resfriado, catarro, ¿no? Aunque en inglés se llama igual. No tiene nada que ver clínicamente. Entonces, aquí empezamos. Y es cuando llega el bicho a un paciente. Más o menos, aquí empieza a transmitir, ¿no? Desde antes de la sintomatología. Y todas estas barritas son sintomatología. Desde esta, más o menos, a las 24, 48 horas, ya uno podría hacer el diagnóstico molecular, ¿no? Ya hay agentes en la vía aérea, ya se aísla. Y fíjense, la fiebre empieza más o menos 48, 72 horas después. Más o menos igual que el resto de la sintomatología, ¿no? Por eso es un inicio abrupto, agudo. La coriza es el primer síntoma, pero la verdad no me hacemos mucho caso. La coriza pues, es esa sensación, malestar en los ojos, ojo rojo. Y con el inicio de la fiebre, cefalea, dolor faríngeo y mialgias. Muy importante, cefalea. Frontal sobre todo, pero bueno, puede ser cefalea generalizada. Y alrededor de 12, 24 horas después de que inició todo, empieza el malestar. Mucho malestar, muchas mialgias, mucha sensación de no querer hacer nada. Si se fijan, la fiebre se mantiene más o menos igual, que puede ser fiebre alta, alrededor de 5 a 7 días y luego baja. Y es más o menos lo que dura en toda la sintomatología, menos la sintomatología, el malestar, se quedan con mucho malestar, mucho cansancio, y la sintomatología pulmonar que ahorita vamos a ver. Esto ya lo no, esto es nada más para que vean. Sí, así estábamos. Se gastó más en esta época, en esta 2009, que en el mismo terremoto, en algunos huracanes que ha habido, otros problemas de tipo natural. ¿Sí? Entonces, no fue así nada despreciable. El Producto Interno Bruto y el crecimiento económico bajó de manera brutal. Aquí en la Ciudad de México, no sé, no se acuerdan, pero no podían hacer nada, estaba todo cerrado, muchos negocios quebraron, ¿no? Fueron varios meses. Bueno, el virus
es un virus RNA. Y el RNA está fragmentado. Eso es importantísimo. ¿Sí? Porque de eso, a la hora de que se copia ese RNA, hay muchas copias erróneas. Y es a lo que se deben los cambios que ahorita vamos a ver. Tiene diversas proteínas que de las que nos interesan más son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Son las dos más importantes. Hay otras muchas más, ¿no? Pero esas dos son las que nos dan la clasificación y las que nos dan lo más importante de la fisiopatología. La hemaglutinina es la que se fija, ¿sí? Con la que el virus se va a fijar al epitelio. Entonces, si no tiene hemaglutinina o si bloqueamos la hemaglutinina, pues el virus no se va a poder fijar a las células epiteliales. Ojo, la influenza normalmente no provoca viremia, ¿sí? Sino que se mantiene en el epitelio. Habrá ocasiones en las que sí, muy puntuales, pacientes inmunodeprimidos, pero normalmente en la población sana, adultos, ¿bien? No pasa del epitelio. Saludos. Y la neuraminidasa es la que interviene para que el virus pueda salir de la célula. Y una vez que se copió el RNA, que se ensamblaron los virus, no puede salir si no tiene esta neuraminidasa funcional. Y de hecho pues es el blanco de los tratamientos que hasta ahorita tenemos. El oseltamivir, el zanamivir, el peramivir, todos esos son inhibidores de la neuraminidasa. En base a estos, entonces, a la H y a la N, que es hemaglutinina y neuraminidasa, es que reciben sus diferentes nombres, ¿no? Hay 8, 16 hemoglutininas y 9 por ahí neuraminidasas. Bueno, entonces hay que hacer 17 y 10. Entonces hagan ahí sus cuentas, cuántas combinaciones puede haber. Obviamente, no siempre, o sea, no quiere decir que una igual a 1 y el otro igual a 2 y el otro igual a 3. No se pueden repetir los números con ciertas modificaciones que ahorita vamos a ver. Pero solo esto funciona para influenza A. Y tenemos 3 tipos de influenza: A, B y C. Influenza A es el más importante porque es el que más cambios tiene hasta ahorita y más casos de manera epidémica produce. Influenza B se creía que no era tan grave, pero al parecer influenza B tiene una estacionalidad más amplia que A. Entonces puede salirse de la época habitual. Influenza C, que influenza C solamente se presenta en algunos animales. Lo importante de influenza A es que se presenta en otros mamíferos y entonces se pueden presentar las alteraciones o los cambios antigénicos, ¿sí? Que son las causas de esas epidemias graves. Ahorita veremos. Esto de que B no ocasiona pandemias, la verdad está muy entre comillas, ¿no? Eso era así como un dogma de fe, pero parece que no es tan cierto. Entonces, influenza tiene esta característica: variaciones antigénicas. Pueden ser variaciones muy pequeñas, puntuales, pueden ser grandes variaciones. Y por eso es que cambian los tipos de hemaglutinina. Son 2 fenómenos. El shift, ¿no? Que ese se presenta cuando hay cambios muy grandes o muy graves en el RNA. Y eso produce que la hemaglutinina, aunque sea la número 1, que ya ha habido mucho, cambie totalmente. Y lo importante ahí pues, es que no la conocemos y nadie tiene anticuerpos contra esto, ¿no? Por eso es que es fácil su dispersión y se provoca rápidamente pandemias y brinca de una zona a otra rápidamente, fácilmente.
Esto, el ejemplo más común fue ahora del 2009, donde se juntaron diferentes RNA de diferentes especies, ¿no? Humana, porcina, de ave. Y todo se hace una mezcla ahí y sale un virus totalmente nuevo. Entonces eso es el shift. Y esto se produce estacionariamente alrededor de cada 20, 30 años. Y el drift, que son cambios menores. Sí, esto a la hora de que se están copiando los fragmentos de RNA, hay alguna alteración, o se quita una base, o se duplica, o se cambia, ¿no? Y ese cambio también hace que las hemaglutininas y neuroamidasas no sean iguales. No es un cambio así que digamos tan grave, no, pero sí es suficiente para que el sistema inmune no lo reconozca tan rápido. Esa es la razón de por qué hay que estarse revacunando constantemente cada temporada. Y es como las mujeres. Las mujeres siempre que van a una fiesta quieren comprarse un vestido nuevo. Y se compran y llegan y compran el negro, que tenían un negro que habían usado una vez. Oye, pero tienes uno negro. Sí, pero no es negro. Así, exacto. Es la misma maglutinina, a lo mejor la 1, pero no es igual. Entonces, por eso van a ver, búsquenlo en internet, de las vacunas de influenza, cómo se nombran los virus de influenza, y van a ver que tiene diferentes partes el nombre, ¿no? Dice influenza y viene A o B, que es el tipo de influenza, y luego diagonal y una ciudad, que es donde se aisló. Diagonal, un numerito. Ese numerito se le da en los diferentes laboratorios donde se aísla. Ese es un número ya fijo. Y diagonal, H1N1. Y la manera corta le quitas todo y nada más es esa H1N1. Entonces H1N1 se refiere a la hemaglutinin, neuroamidasas. Y aunque sea, por ejemplo, la fiebre española de 1918 fue un AH1N1 y en el 2009 fue un AH1N1. Entonces uno, de manera lógica, la gente dice, pero si es el mismo. Pero ya les digo que no es igual. Y aunque sea el mismo numerito, no es exactamente igual. Por eso es que la respuesta inmunológica es mucho más tardada. Bueno, ¿qué pasa entonces? Las gotitas con el virus llegan al epitelio respiratorio. En el epitelio respiratorio se fija el virus, ingresa a las células del epitelio, se replica en las células del epitelio y sale del epitelio y destruye esas células. Y como tenemos epitelio respiratorio desde la nariz hasta los bronquiolos, pues puede afectar toda esta zona. Y como destruye células, pues provoca necrosis del epitelio. Y les digo, normalmente no pasa del epitelio, no llega a producir viremias. En algunas situaciones sí, pero normalmente no. Pero sí provoca una reacción inflamatoria en el epitelio respiratorio y eso genera una reacción sistémica. Y por eso hay fiebre, por eso hay cefalea, por eso hay malestar, dolor muscular. Y esta destrucción epitelial pues es lo que nos provoca la tos, la disnea. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Y obviamente la respuesta inmune si lo ataca, ¿no? Si es un virus contra el que ya estamos vacunados, yo me puse la vacuna de este año,
supongamos que ahora en septiembre no cambia el virus o se muta eso muy poquito, me infecto de influenza y rápidamente el sistema inmune lo detecta. Pero si es un virus que sufrió un shift antigénico, aunque tenga respuesta inmune contra influenza, se va a tardar mucho más mi respuesta inmune en llegar a este virus porque es un virus diferente. Y aunque tenga algunos parecidos, no va a ser tan raro. Esto nos lo vamos a aplicar. Las pandemias que han existido. La más importante por mucho ha sido la Spanish Flu en Europa. Mató más que la Primera Guerra Mundial. Pero no juntos. Pues nos lo vamos a aplicar. Esto sí. Aunque cambien los números, esto es del 2014, pero para que vean nada más cuáles son los grupos que más se afectan. Los grupos de los adultos jóvenes, ¿no? A partir de los 20 y hasta los 50 más o menos, es la etapa o es el grupo más afectado. Sí hay un pico aquí, depende de los años. Del año que se esté midiendo, hay un pico de los niños, porque también es fácil su transmisión, pero normalmente estos son los que más se infectan y los que más complicaciones tienen y los que más se mueren. Ahí está. La mayoría de las veces, y más si es un adulto sano, y más si está vacunado, estar vacunado no quiere decir que ya nunca te va a dar influenza, pero se presenta como un cuadro banal, y a lo mejor malestar, algo de fiebre, 24, 48 horas, se quitó. Fíjense, no hemos dicho en ningún momento rinorrea, ni faringe hiperémica, ni absolutamente nada. Fuera de estos, el cuadro es muy característico. Fiebre de inicio súbito, se acompaña de cefalea, normalmente cefalea frontal, pero puede ser generalizada. Malestar general muy intenso, mialgias y tos. ¿Sí? La tos, que en un inicio no es productiva y después puede ser productiva, y ya más adelante, a los 2-3 días, disnea. Puede haber eritema conjuntival, puede haber náusea, puede incluso haber diarrea. Y este cuadro, así, clávenselo, de septiembre a abril, todo el que tenga esto es un cuadro probable de influenza. Y nada de que ay, la prueba está negativa, ni nada. Aquí lo que mandas es la clínica. Todos podemos tener complicaciones. Claro que hay épocas o etapas de la vida donde es más fácil, ¿no? En los extremos de la vida, niños y ancianos, pero los adultos jóvenes, que son los que más se infectan, pues también tienen riesgo de infecciones. O aquellos que tengan comorbilidades. Y hay dos situaciones que se han visto que aumentan las posibilidades de complicaciones: el embarazo y la obesidad. Sí, son las dos situaciones que más riesgos o que más complicaciones generan. ¿Qué más muertes hubo en el 2009 y 10? Obviamente complicaciones o manifestaciones, problemas pulmonares crónicos, problemas cardíacos, sí, ¿no? Obviamente. Pero digamos que de la población general, obesos y embarazados. Una de las complicaciones más importantes es que
si hay alguna enfermedad de base, pues se descontrola, ¿no? EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, o el desarrollo de neumonía, como les digo, lesiona, necrosa el epitelio y eso facilita que bacterias, principalmente dos, neumococo y Staphylococcus aureus, puedan ingresar al parénquima y producir neumonía. Hemófilos influenza es mucho menos comparado con estos dos, pero bueno, sí. El mismo virus de influenza puede generar neumonía también. Así se ve. Todos los numeritos nos vamos a ver. Bueno, ahorita vemos esto. Entonces, clínicamente, en época de influenza, es muy fácil. Todo lo que parece es influenza. Pero bueno, si se quieren poner muy guapos y que las pruebas y no sé qué, hay diferentes pruebas inmunológicas que se pueden usar. Las más efectivas son, obviamente locales, porque si tomamos de sangre, pues como no produce viremia, puede no haber una buena prueba, ¿no? Pueden ser muy poco fiables. Entonces, las que más se usan son las que utilizan, ya sea buscar antígenos o normalmente antígenos de manera local. Entonces, hay que tomar moco, hay que tomar aspirado, hay que tomar normalmente aspirado para nasofaringeo, y puedes hacer revista, puedes hacer inmunofluorescencia, lo que sea. Las pruebas rápidas, la verdad es que solo han servido para sacar dinero, porque no son ni muy sensibles ni muy específicas. O sea, si te dicen que sí, no estás 100% seguro que sí sea, y si te dicen que no, tampoco estás 100% seguro que no sea, ¿no? Entonces, la verdad, es solo gastar el dinero, y tampoco vas a cambiar tu impresión diagnóstica ni tu conducta terapéutica por una prueba rápida. Entonces, la moraleja aquí es que no hay que hacerlas a menos de que las estés vendiendo. El tratamiento. Aquí hay mucha discrepancia, porque lo único que tenemos son los inhibidores de la neuraminidasa. Y recién en la epidemia del 2009, el Tamiflu, el oseltamivir, era lo mejor del mundo. Y conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido reportando que en realidad pues, no es tan bueno. Y que si no lo haces en las primeras 24 a 48 horas del inicio de la sintomatología, la efectividad es prácticamente nula. Y entonces eso que se pelean en los hospitales porque lleva 5 días y no le han dado nada, ya no sirve de nada. Y si no se da en las primeras 24 horas, idealmente hasta 48 horas, prácticamente es ya escucharlo así al baño. ¿Qué se usa? Lo que más se usa es el oseltamivir, porque es el que se ha dosificado más fácil y se puede usar desde niños menores de 1 mes hasta adultos de 200 años. En el adulto se utiliza 75 miligramos cada 12 horas hasta que se acabe la cajita, que son 5 días. Y eso en el paciente que tiene, ¿no? Que sospecha influenza. Pero también se sugiere que se dé como profilaxis al que vive con el que tiene influenza, ¿no? Y así se le da una dosis de 75 miligramos al día por 10 días. La única diferencia es que al que tiene influenza se le da 2 veces al día y al otro 1 vez al día, y los dos hasta que se acabe la caja. Tiene 10 pastillas.
igual las mismas indicaciones en las primeras 24 o 48 horas. Pero eso es un polvo muy parecido a los inhaladores de salbutamol. Entonces te apachurras y hay que inhalar. A veces no se usa en menores de 6 años porque son muy burros y no saben inhalar el polvito. Y los mayores de 6 años. Y existe el Peramivir. El Peramivir es el único que se puede dar vía parenteral, solo en pacientes hospitalizados que no tengan vía oral, estén intubados, alguna cosa así. Entonces se puede dar. Y lo mejor será la vacuna. Y ahorita hay 3 tipos de vacuna. Una vacuna que ya está por salir del mercado, que es la trivalente. La trivalente, esta y la tetravalente, que ahorita vamos a hablar, está hecha de pedazos de virus. ¿Sí? No tiene virus vivos, no tiene virus viables. Entonces es imposible que esas vacunas te provoquen patología, que es otro de los mitos urbanos. No me pongo la vacuna porque hace 50 años me la puse y me dio un gripón. No es posible que la vacuna provoque. La única es una que no se vende en México, que sí puede generar sintomatología, que es una de virus vivos y que se pone intranasal, que esa en México no existe. ¿Sí? Pero la trivalente y tetravalente, que están hechas de pedazos de virus, no pueden provocar patología. La trivalente tiene 2 tipos de influenza A y una B, y la tetravalente tiene 2A y 2B, y son las que se van modificando año por año. Y hay una tercera que tiene 1 o 2 años que salió, que está hecha muy parecida a la de la del papiloma, sí, con el mismo tipo de tecnología. Se injertó un gen de influenza en un hongo. Ese hongo produjo la hemaglutinina y esa hemaglutinina se al hongo, se purificó y se preparó. Esa apenas está. Ya hay aquí en México. Ya hay aquí en México. Y a partir del año pasado ya se comercializó aquí. Bueno, de esta temporada. Aquí está lo que les decía. Uno de los nombres: el tipo de virus, A o B, la ciudad, el número de cepa, el año de aislamiento y la hemaglutinina neurológica. Moraleja: vacúnense y vacunen a todos los que conozcan sus pacientes. Y a veces es bien difícil, digo, las ideas, esa de que no me vacuno porque me voy a enfermar, es así como la hierba mala. Pero pues es la única manera. La verdad es que la mortalidad no fue tan alta en el 2009 como se sospechó, probablemente porque un buen porcentaje estaba vacunado, cosa que no había en 1918. Al contrario, hace unos días la Organización Mundial de la Salud declaró al oseltamivir como una droga complementaria. Resulta que desde el 2009 estamos usando oseltamivir como tratamiento. Las publicaciones y los estudios no muestran evidencia de verdadera utilidad. Lo hemos usado por toneladas. Roche se ha hinchado de billetes y finalmente acaba de decir la OMS, al decir que no es esencial si no es complementario, es decir, no sirve, pero úsenlo si quieren. O sea, al final no hay un tratamiento verdaderamente eficiente antiviral para la influenza virus. Lo más cercano había sido el oseltamivir y pues no es cierto. Entonces, pues ¿para qué le juega uno, no?
siente es no tener influenza. Entonces eso es vacunarse. Muy bien, si no tienen comentarios, terminaríamos lo programado hoy y nos vemos mañana con un espíritu febril.